Buenas a todos, somos el equipo Talents y esta es nuestra presentación para la final del reto MinSight Lang Classification. En primer lugar, quisiéramos agradecer a todos los colaboradores nuestra presencia en esta final del Datathon 2020. Nuestro equipo está formado por Alejandro Lanaspa Ferrer y Pedro Álvarez Guirado. Ambos somos Data Scientists en Banco Santander y estudiamos un máster en Big Data en la Escuela de Organización Industrial. De acuerdo, entonces cuando se nos plantea por primera vez el reto, desde el desconocimiento de los datos y sin ser grandes expertos en el tema, tenemos la intuición de que va a haber dos variables bastante relevantes a la hora de determinar las clases de los puntos. Esta va a ser el área y la localización. No es lo mismo un edificio con una superficie pequeña en el centro de Madrid que un edificio grande en las afueras de Madrid. Con estas dos ideas en la cabeza nos pasamos a hacer el primer análisis exploratorio. En este lo que observamos es un dataset bastante completo, bastante limpio y que sí que presenta dos claves que van a delimitar el resto de nuestro trabajo. La primera es un fuerte desbalanceamiento entre el training y el testset. Vemos como la clase residencial está sobreexpresada hasta 10 veces más en el training que en el testset. Y la segunda va a ser la fuerte geocorrelación que existe de los puntos en el mapa. Vemos agrupaciones de clases, por ejemplo la residencial en azul o la marrón de industriales. Esta clusterización la vamos a intentar explotar al máximo durante todo nuestro trabajo. Continuando con el análisis exploratorio, observamos que existen tres subgrupos en los datos, cada uno con unas propiedades completamente distintas. Con respecto a su importancia, podemos observar un primer grupo con mayor importancia en el que se encuentran las variables de referencia geométrica, como puede ser el área. En segundo lugar, con una relevancia menor por sí misma, pero que ayuda a delimitar el entorno, se encontraría la localización, es decir, latitud y longitud. Y en último lugar, nos presentan datos que son muy abundantes con una alta correlación entre sí, como podemos observar en la matriz de la imagen derecha, y son esos datos procedentes del satélite Sentinel-2 de la Unión Europea. Estos hallazgos marcarán continuamente el desarrollo de nuestro proyecto. Muy bien, pasamos así pues al Feature Engineering, en el que tenemos muy presente las particularidades de cada uno de los subgrupos de datos. En primer lugar tenemos las coordenadas y las clases. A través de estas podemos hacer una primera estimación de cada una de las clases de los puntos en el mapa a través de las clases de sus vecinos más próximos. Esta primera estimación se pasará posteriormente como variable para los modelos más complejos. En segundo lugar, tenemos las variables que proceden del procesamiento de las imágenes. A ellas les aplicamos una reducción de dimensionalidad, eso sí, manteniendo al máximo la varianza explicada. Y en tercer lugar tenemos las referencias geométricas y otras variables bastante más relevantes, en las que aplicamos distintas agregaciones como pueden ser sumatorios o productos. Es muy importante entender que durante todo este Feature Engineering ha de mantenerse siempre la misma distribución de cada una de las variables para el training y para el testset, ya que si esto no se produce puede darnos resultados negativos. Una vez realizado el Feature Engineering, nos preguntábamos si la adición de datos externos nos podría ser de utilidad. Estos datos deberían ser abiertos y accesibles para todo el mundo, ser diversos entre sí y complementarios. Por lo tanto, la primera fuente externa de datos agregados consistieron en una clasificación y calificación del suelo de la Comunidad de Madrid en función de su tipo, ya sea urbano, urbanizable o suelo rural. En segundo lugar, agregamos datos procedentes del satélite Sentinel-2 de la Unión Europea que nos proporcionaban información del suelo en función de su composición, como puede ser agua, zonas verdes o zonas industriales. En tercer lugar, nos preguntábamos si la adición de datos relacionados con el censo demográfico podrían sernos de utilidad, como puede ser la distribución de la población en las distintas secciones censales en función de su edad, sexo o nivel educativo, así como la propia distribución de viviendas en función de metros cuadrados o número de habitaciones. Y, en último lugar, nos era de utilidad saber la distancia a ciertos puntos clave distribuidos en la localidad madrileña, como podrían ser parques o vías públicas. Una vez tenemos todos los datos, pasamos a la fase de modelado. Aquí tenemos modelos de Lightbus que han sido elegidos por sus buenos resultados para datos tabulares.
Así pues, tenemos dos modelos distintos. Uno que se encarga de una multiclasificación de las 7 categorías distintas y otro que se encarga de una clasificación binaria entre variables residenciales y no residenciales. A la hora de entrenar estos dos modelos, tenemos un cross-validation con un set de validación truncado. Es decir, que se desestiman muchísimos puntos residenciales para que la distribución de la validación sea la misma que la del test set. Como función de pérdida, tenemos el logaritmo. Eso sí, ponderado para paliar los efectos del desbalanceamiento del training versus del test set. Una vez tenemos estos modelos entrenados, obtenemos las predicciones mediante un promediado. Finalmente, nuestro diagrama de flujo queda reflejado en la siguiente imagen, iniciando con el análisis exploratorio, continuando con el feature engineering, posteriormente la adición de datos externos para proceder con su modelado y finalmente la clasificación de nuestros datos. En este caso, tratamos de, en primer lugar, de exprimir al máximo las variables iniciales y una vez agotamos esta vía, procedimos a introducir nuevas variables. Y cabe destacar que este es un proceso de mejora continuo en el que iterativamente se van probando diferentes features o modelos. Finalmente, obtuvimos una precisión en la clasificación de cross-validation del 73,5%. Uno de los puntos fuertes de nuestro modelo era que clasificaba correctamente con una alta precisión las clases de residencial, industrial y las de agricultura. Pero, como posibles mejoras, pensamos que se puede mejorar en la clasificación de retails y others, y uno de los métodos a seguir para mejorar esta clasificación podría ser intentar inferir algunas variables como puede ser la altura del edificio, que en el caso de retail puede ser útil porque la mayoría de los retails se encuentran en plantas bajas. A pesar de esto, obtuvimos una mejora del casi 14% con respecto al baseline de los datos iniciales sin tratar. Además de los puntos que ya ha tratado Pedro, cabe destacar los siguientes resultados igual de importantes. El primero es la importancia que tienen las variables geométricas y de área para determinar la clase, ya que contrasta nuestra idea inicial y le añade una lógica al modelo que también se ve en la clasificación geoespacial. Como se pueden observar, distritos de Madrid clasificados según lo esperado. Además, vemos que nuestro modelo tiene una alta capacidad de generalización gracias al ensambling y de explicabilidad gracias al tratarse de árboles de decisión. Esto es todo. Queremos dar las gracias de nuevo y esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros nos ha gustado todo el proyecto. Muchas gracias.